bienes, la sociedad a veces, normalmente la sociedad produce bienes deseables y produce bienes indeseables, porque le hacen daño a la sociedad. Verbigracia el cigarrillo, verbigracia el licor, verbigracia los estupefacientes o estimulantes, ese tipo de cosas. Entonces, hacia ese otro lado es, no penalice, sino ponga muchos impuestos, de suerte que el precio sea alto y de pronto eso tenga un efecto disuasivo sobre las personas. Esa es una posición que hay, que muchos, pues entre esos me incluyo yo, sostenemos, porque la prohibición no genera. Ahora, tiene un costo social muy grande, o grande, no, también muy grande, no hay que desconocerlo. Es que inicialmente, y pues la evidencia empírica lo mostró, cuando levantan las prohibiciones, el consumo se incrementa durante un tiempo, se eleva mucho. Porque ya no hay prohibición, yo ya lo puedo hacer. Muchos, la prohibición inhibe que hagan las cosas, pero a otros los alienta a que la hagan. Entonces, con eso, pues ese es el argumento principal de muchas personas, es que se va a aumentar el consumo y entonces, obviamente, va a tener todos los problemas personales, familiares que el consumo de estupefacientes trae. ¿Sí? Entonces, para muchos el error que hay en este momento es que el comercio es un problema delincuencial y no es un problema de salud pública. Entonces los otros, los que están en el otro lado, sí va a ser un problema de salud pública por un tiempo y después el mercado vuelve a acomodarse. Y la solución es pónganle altos impuestos. El licor tiene impuestos altos, el cigarrillo tiene impuestos altos, debería tener más altos impuestos. Es decir, que el que se quiere, de alguna manera hay evidencias médicas que señalan que los estupefacientes, algunos, son hasta menos dañinos que el alcohol. Pero pues son posiciones que en este momento existen en el mundo. Yo hace unos 20, 25 años decía, por ahí en 15 años el comercio mundial de estupefacientes se desaparecerá la prohibición y se volverá normal. Seguramente me equivoqué, pero si nosotros vemos, ya se han dado pasos. Entonces, casi en 40 estados de los Estados Unidos, que es el mayor país, es el que más lleva la batuta en la prohibición, ya la marihuana se cultiva, ya hay consumo no medicinal, consumo recreativo. En un país de Latinoamérica ya existe eso. En muchos países europeos no lo tratan como problema de orden público, sino como lo tratan como problema de salud pública, que es lo que yo creo debería darse. Entonces, en países como Suiza, en países como los países nórdicos, hay sitios en los cuales los que son adictos, el Estado les suministra. Y de alguna manera está un poco circunscrito a unos sitios y está controlado. De hecho, uno de los puntos que tenía y que alcanzó a proponer Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, era que concretamente en el Bronx se hiciera no como una especie de gueto, pero sí como algo donde a las personas que eran adictas y que hacían todo por satisfacer su adicción, robar, atracar, todo ese tipo de cosas que el Estado les suministrara. Además, eso tiene una ventaja, o tendría una ventaja, y es que se garantizaba la calidad. Porque el estupefaciente que consumen los adictos que están en la calle y todo ese tipo de cosas, adicional al estupefaciente tiene otras cosas que le hace daño al organismo. Entonces, esa fue una política buena, infortunadamente,
Seguramente fue por el odio que despierta Petro en algunos, igual que todas las políticas públicas. Todo depende de quién la presente y quién no la presente. Eso es infortunadamente consecuencia de la polarización que nosotros tenemos. Entonces, en muchos países tienen eso. Entonces, ellos poco a poco, y yo me imagino, pues hace más o menos en Estados Unidos el primer estado que comenzó a permitir el cultivo de marihuana, y desde que permitan el cultivo, pues la marihuana recreativa, hace más o menos unos 15 años. En 15 años hacia acá han transcurrido otros estados, y yo espero que en unos 10, 15, 20 años, espero verlo, aunque no creo, porque no creo que alcance a vivir más de 110 años. Espero que ya otras drogas no tan duras, o incluso otro tipo de drogas de ese estilo, tengan hasta control de calidad. Yo recuerdo, hace unos años yo dirigí una tesis de un estudiante en la Universidad Javeriana de Derecho, donde hablaba sobre este tema, y le ponía una función al Estado. ¿Y cuál era esa función del Estado? Garantizar que, así como el Estado garantiza que el alcohol, que quienes de ustedes consumen alcohol, tenga unos mínimos de calidad para evitar problemas de salud pública, problemas, patologías, también debería velar porque, claro, era atrevido, porque esa tesis yo la tuve hace como, de ese estudiante hace como unos 3 o 4 años, incluso en ese entonces era atrevido, y él planteaba, el Estado debería garantizar que la marihuana que venden, que la cocaína que venden, que la heroína que venden, que las jeringas con las que se ha aplicado la una cosa, que todos los elementos debería garantizar, así como cuando debe garantizar que el aguardiente, el ron, la cerveza que ustedes consumen, pues tenga unos mínimos de calidad. Eso garantiza. Pero ese es un tema, Diego Andrés, que es muy de no meneallo, es muy de posiciones, y pues igual, depende de la posición ideológica donde usted esté. Entonces espero con ese haberle aclarado un poco su inquietud sobre cómo se puede controlar el consumo de algo. Se puede controlar, en teoría, desde ambos lados. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. ¿Y usted cómo le ha ido? Bien, también, muy bien, afortunadamente. ¿Han visto el material de las sesiones que hemos hecho? Sí, sí, señor. Creo, hace 8 días hablamos con el representante de ustedes, con Franklin, y él mismo me sugirió unas fechas para el segundo parcial y para el parcial final. Supongo que pues no he vuelto a saber nada, asumo que él las socializó con ustedes, y pues conforme él me manifestó, no sé si, pues asumo que como él no ha dicho nada, este calendario sigue. Pues, profe, él nos escribió, nos manifestó, pues, cuando habló con su merced y nos dijo que se había cuadrado para la primera semana de junio. Eh, pero sí que él nos lo hizo saber a todos por el grupo.
Pero por eso, quiere decir que fue una decisión ya tomada por ustedes. Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Muy bien, habíamos terminado. Entonces, ¿seguimos haciendo la sesión de clases? Bueno, aquí tenemos, está grabándose la sesión. ¿Hay alguna persona con quien hayamos estado el miércoles pasado? ¿O no se atreve a manifestarlo? Bien, en la sesión anterior habíamos terminado con lo que pensaba Adam Smith sobre el comercio exterior y sobre la tributación, las funciones del Estado y lo que él dio en llamar fallas del mercado. Como el tema estaba en la grabación, quiero saber si hay alguna inquietud sobre eso para continuar con los demás temas. ¿No hay ninguna inquietud sobre eso? No, no, señor. Sí, Dayana, ¿qué ibas a decir? Que no, profe, no hay ninguna inquietud. Bueno, Profe, qué pena. María Fernanda. Tengo una pregunta. Yo en la grabación vi que tú pusiste un ejemplo de, bueno, no me acuerdo cuál era el tema, pero era, bueno, de Inglaterra y Portugal. Y Ajá. era lo de unos vinos y los textiles. Ahí me perdí un poco, no entendí como que muy bien esa comparación que hiciste. Bueno, ok. Ese ejemplo es un ejemplo que sale de el libro de la riqueza de las naciones mediante el cual Adam Smith explica los beneficios del comercio. Entonces, si bien recordemos que en el sistema mercantilista, cuando hablábamos del proteccionismo, cuando hablábamos del proteccionismo veíamos que cuando un país se hacía rico a costa del otro. Es decir, el comercio implicaba que uno ganara y que otro perdiera. ¿Cuál fue la teoría de Smith sobre el comercio internacional? Que este se podía hacer y todos se beneficiaban. Y se podía hacer y todos se beneficiaban si todos se especializaban en producir aquellos bienes que les costara menos producir. Y eso él lo dio en llamar, o se conoce como la teoría de la ventaja absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que los países deben producir los bienes que les cuesta menos y adquirir en el exterior bienes que allí afuera o en el exterior costara menos producirlos que lo que costaría en ese propio país. Entonces, ¿cómo se beneficiaba el comercio mundial y cómo se beneficiaban todos? Si los países se especializaban en eso, en los cuales les costara menos,
y va a haber más producción. Si el país A produce el bien B más barato que el país Y, Z y L, y el país L produce el bien C más barato que A, Z y Y, entonces A se dedica a producir bienes B, L se dedica a producir bienes C, el otro que les mencioné, y así eso implicaba que había más producción para el comercio. Al haber más producción para el comercio, había más bienestar. Ahora, el modelo que él utilizó, aquí comenzamos, ya creo que hemos hablado de 2 o 3 modelos que hemos utilizado. Entonces, acuérdense que cuando hablamos del mercantilismo, hablamos del modelo de un equilibrio en el largo plazo, o en un equilibrio automático de la balanza de pagos, qué pasaba, y por qué se daba eso. Entonces, eso. Luego vimos con la fisiocracia un modelo que dimos en llamar el modelo del flujo circular de la economía, que yo les pedí que lo mantuviéramos siempre grabado, porque nos va a permitir comprender con ese modelo tan sencillo, más o menos cómo funciona la economía teóricamente. Porque una cosa es lo que vemos en una pizarra, en un pizarrón, lo que ahora estamos viendo en esta pantalla o en lo que yo les he dejado, y lo que realmente ocurre, que no es tan sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que la economía, para explicar los fenómenos y sus soluciones, echa mano de una cosa que se llama modelos. Y los modelos económicos no son otra cosa diferente que simplificaciones de la realidad. Eso es todo. Entonces, el modelo que utilizo es supremamente sencillo. Más adelante vamos a encontrar con que tiene, no digamos que falencias, pero se le vieron cosas que prácticamente lo haría inviable. Entonces, volvámoslo a explicar ese modelo, a ver si lo entendemos, porque lo interesante es que lo comprendamos. Tú tienes ahí, ¿lo has copiado o no lo has copiado? Sí, profe, sí le he copiado. Bueno, entonces vamos a presentarlo nuevamente. Entonces, él es el modelo para explicar el concepto de la ventaja absoluta. Tuvo en cuenta los dos, en ese entonces, cuando él hizo eso, Inglaterra y Portugal eran no solamente socios comerciales, sino que eran socios, eran aliados políticos y eran aliados frente a las guerras contra España. Entonces, aquí tenemos, esta I es Inglaterra y esta P es Portugal. Entonces tenemos dos tipos. Entonces, él, ¿cómo explicó el modelo? Utilizó bienes que evidentemente pudieran producirse en ambos países. Y no digo primer error, partió de este supuesto, que se conoce como la teoría del valor trabajo. ¿En qué consiste la teoría del valor trabajo? Que el valor de un bien o el precio de un bien representa el valor pagado por el trabajo que se invirtió en su producción. Él dejó por fuera otras consideraciones que más adelante vamos a ver. Obviamente, el valor de un bien no es solamente eso, sino que es una parte. Que eso se refleja en el precio, es decir, el precio del bien involucra lo que se pagó por producirlo, lo que se gastó para producir ese bien en materias primas, lo que se gastó por la producción de ese bien cuando se utilizó el aparato productivo, es decir, cuando se utilizó la maquinaria. Entonces, eso involucra el valor del bien. Para él, lo explicó solo teniendo en cuenta la teoría del valor trabajo como costo, donde cueste menos. ¿Sí? Entonces, con toda seguridad tuvo en cuenta otras consideraciones, pero para explicarle el modelo de forma que lo entendiéramos,
Entonces lo hizo de esa manera. Entonces digamos que, me repiten los valores, en esta B de vino en Inglaterra se producen 4 y se producen 2 textiles. Y en vinos en Portugal se producen 8 y en Portugal se produce un textil. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador en una unidad cualquiera de tiempo, una hora, un día, una jornada de trabajo, un mes, no importa lo que sea, en una unidad de tiempo, en Inglaterra produce 4 unidades de vino, no sé si 4 botellas, 4 toneles, 4 litros, no importa, produce 4. Y que un obrero también en Inglaterra, en esa misma unidad de tiempo, produce 2 textiles. Que en Portugal, un obrero, un trabajador, perdón la palabra obrero, un trabajador, en esa unidad de tiempo, misma que en Inglaterra, produce 8 vinos, 8, dependiendo del tipo de medida de vinos, y un textil. Entonces él decía que dónde era más barato producir uno o dónde era más barato producir otro. Entonces él decía, es más barato producir vinos en Portugal que en Inglaterra. Y es más barato producir textiles en Inglaterra que en Portugal. Textiles en Inglaterra que en Portugal. Entonces, ¿qué fue lo por qué es más barato producir textiles en Inglaterra que en Portugal? Porque digamos que en una hora un trabajador en Portugal produce un metro de tela. Y en esa misma hora un trabajador en Inglaterra produce 2 metros de tela. Lo mismo el vino. En una hora un trabajador en Portugal produce 8 unidades de vino. Y en una misma hora un trabajador en Inglaterra produce 4 unidades de vino. Él decía que entonces Inglaterra tiene ventaja absoluta en la producción de tejidos o textiles sobre Portugal, y Portugal tiene ventaja absoluta en la producción de textiles sobre Inglaterra tiene ventaja absoluta en la producción de textiles sobre Portugal. Con base en eso, Inglaterra debía dedicarse, especializarse. Entonces, la ventaja absoluta es donde cuesta menos. Entonces, una hora aquí produce 2 y aquí 1. Aquí 8 y aquí 4. Entonces, él decía, cada uno dedíquese a producir aquello que le resulta más barato producir. Especialícese. Entonces, él decía, si Inglaterra dedica este trabajador que produce vino en una forma menos eficiente que en Portugal, trasládelo a producir textiles o telas, que es más eficiente que la producción de tela en Portugal. Entonces, si María Fernanda, si ese trabajador, aquí partió de un concepto que fue uno que señalamos cuando hablamos de los supuestos de competencia, que dijimos que los factores de producción pueden reasignarse fácilmente. Entonces, si Inglaterra traslada a ese productor que produce 4 vinos a producir textiles
¿En cuánto aumentaría ese trabajador la producción de textiles? En el entendido de que ese trabajador sería igual de eficiente que el otro. Voy contigo que me preguntas para aclarar tu duda. 8 textiles. No, no, ojo, ojo, ojo. Un trabajador produce 2 textiles en una hora. Ah, perdón, 4. Listo. 4 Lo textiles, aumentaría, perdón. ¿en cuánto lo aumentaría en 2? Produciría Eh, 4 textiles esos 2 trabajadores, ¿sí? ajá, sí, Y bien. desaparecería la producción de vino en Inglaterra. Y aquí quedaría Sí. 4 textiles. Ahora, ¿qué pasaría en Portugal si él trasladara, perdón, ese trabajador que produce textiles a un mayor costo, a producir vino a un menor costo? ¿Cuál sería la producción incremental y cuál sería el sacrificio? ¿A cuánto aumentaría la Pues, producción de vinos? haría 16 vinos. Listo. Aumentaría Entre 16 los vinos. dos harían 16. La producción aumentaría a 16. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Y dejaría de producir textiles. Si ustedes se fijan, ¿qué ocurrió con la producción total de bienes? La producción total de bienes se incrementó a 20 unidades. Todavía no hablamos de términos de intercambio. Antes entre los dos producían 6 y 9, 15, ¿cierto? Ahora entre los dos están produciendo 20. Es muy bien. ¿Cómo se puede hacer el intercambio? ¿Y qué pasa, digamos, con los precios? Aquí voy a hablar de los precios relativos, no de los precios monetarios, porque todavía no hablamos de precios monetarios. Los precios relativos, es decir, el precio de un bien frente a otro. Y digamos, otra de las cosas que él señaló para este modelo es que el comercio se hace a través de trueque. Obviamente ya la moneda existía, todo ese tipo de cosas, pero para comprender el modelo, él supuso que el comercio se haría a través de trueque. Digamos que si yo estuviera en Inglaterra y fuera productor de vinos, de acuerdo a esta relación que tengo, la de 4 y 2, la primera, si yo estuviera en Inglaterra y produjera vinos y quisiera un textil, ¿cuántos vinos tendría que dar por ese textil? María Fernanda, voy contigo. ¿Me repites la pregunta? Entonces, qué pena. Bueno, si yo estuviera en Inglaterra produciendo, en Inglaterra, el precio relativo de un bien frente al otro es ¿cuánto, María Fernanda? Eh, Tendría que dar 4 vinos. 4 vinos, ¿por Ahora, qué? no, mentiras, mentiras. 2 vinos. 2 vinos por un textil. O 2 vinos por un textil, ¿cierto? 2 vinos por un textil. Muy bien. Es decir, que si yo fuera un productor de vinos en Inglaterra y quiero un textil, tengo que dar 2 vinos por un textil. Si yo fuera productor de textiles en Portugal, perdón, en Inglaterra, sigo con Inglaterra, todavía no estoy con Portugal. Si yo fuera productor de textiles en Portugal y quisiera vino, cuánto textil tendría que dar por un vino? Medio textil. Un medio Perfecto. de textil. Un medio de textil. Gracias, María. Ahora pasémonos a Portugal. Si yo en Portugal fuera productor de vino y quisiera un textil,
¿cuántos vinos tendría que dar por un textil? 8 vinos. 8 vinos. Si yo estuviera en Portugal y tuviera textil, ¿cuánto textil tendría que dar por un vino? ¿Un octavo? Un octavo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿dónde es más caro el vino frente al textil? ¿O dónde es más barato el vino frente al textil entre estos dos países? No sé. Creo que donde es más barato, donde es más Sí, caro el vino, es, dime una u otra. ¿Dónde es más caro o dónde es más barato? bueno, donde es más caro, diría que en Portugal. Ay, no sé. En Inglaterra es más caro. ¿Por qué? Porque en Inglaterra yo tengo que dar 2 vinos por un textil. Y en Portugal tengo que dar ¿cuánto? Perdón. Bueno, listo. ¿Dónde es más caro el textil? En Portugal, porque yo tengo que En dar Portugal. 8 vinos por un textil, mientras que en Inglaterra no doy sino 2 vinos por un textil. ¿Dónde es más caro el vino? En Inglaterra, porque yo tengo que dar un medio de textil por un vino, mientras que en Portugal, un octavo de textil por un vino. Entonces, donde es más caro, debe dejar de producirse. Entonces, Inglaterra debe dejar de producir vino, que lo produce más caro. Y Portugal debe dejar de producir textiles, que lo produce más caro. ¿Y cómo se da el intercambio? Entonces, si yo estoy en Portugal y tengo que dar 8 vinos por un textil, y en Inglaterra me dan 2 vinos por un textil, yo si fuera productor de tela en Inglaterra, estaría dispuesto a cambiar un textil por más de 2 vinos. Y si estuviera en Portugal produciendo vinos, estaría dispuesto a dar menos de 8 vinos por un textil. Entonces ahí los dos se benefician. Entonces ese es el principio de la ventaja absoluta que te había quedado dudas. ¿Lo entendiste mejor? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos más dudas sobre eso? Profe, Daniel, Diego, Andrés. pero desde hace desde la sesión anterior a la anterior, le tenía la pregunta si el valor natural tiene una relación directa con el precio justo. No, aquí ya no aparece el concepto de precio justo. Diego, ese concepto de precio justo fue un concepto que se esbozó eh, para el medioevo básicamente, dentro de esas consideraciones morales que tenía la iglesia. El precio, digamos que, Listo. entre comillas, pudiéramos decir que el precio justo sería el precio que señala el mercado. ¿Y por qué diríamos que entre comillas sería el precio que señala el mercado? Como ustedes van a ver cuando vean microeconomía, es simplemente el mercado acerca. Es lo que mencionamos por aquí atrás, es esa mano invisible que dice Smith que se da entre la oferta y entre la demanda, teniendo en cuenta, como
vamos a verlo, que espero que lo alcancemos a ver, si el tiempo nos da, nos tiene que dar cuando veamos el neoclasicismo, que el mercado acerca a los compradores y a los vendedores, hasta que llegan a un precio que en teoría satisface las necesidades o lo que están dispuestos a pagar las personas de acuerdo a la satisfacción que le genera ese bien, y el precio al que está dispuesto a vender un productor, que es lo que a él le cuesta producir. No sé si eso sea aclaratorio suficiente, Diego Andrés. Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con... Aquí no hemos hablado, Diego, de Tomás Malthus ni de David Ricardo, ¿no? Ya hemos quedado con el concepto, habíamos dejado a Adam Smith. Lo último que vimos de Adam Smith fue lo que él consideraba que debería ser la intervención del Estado, lo que él consideraba o lo que él señaló como los principios de la tributación. Sí. Entonces, vamos a hablar de Robert Malthus y David Ricardo. De Malthus podemos decir que como generalidad, y consecuentemente con esa generalidad vamos a explicar una parte de su teoría. Pues Malthus se conoce básicamente por dos cosas. Primero, porque no es que haya sido el primero, porque muchos antes habían planteado eso, pero es conocido porque supuestamente a través de una publicación que él hizo, se requería que el crecimiento de la población se controlara. ¿Por qué? Porque de no ser así, la miseria y la pauperización de las clases menos favorecidas iría a incrementarse. Esa es una teoría, un estudio sobre población que ya otros habían hecho y él simplemente lo plasmó. Esa es una parte. Ahí nos demoramos unos minutos. Y la otra es una teoría que iba contra algo que vamos a hablar, que creo que algo mencioné, que se llama la ley de Say, es decir, contra el concepto smithiano que la economía permanece en equilibrio, que hay unos mercados que siempre están en equilibrio. Entonces él señaló que en la misma forma como Smith presentó sus planteamientos, la economía iba a tener no unas fallas, sino una especie de desajustes, en el sentido en que el gasto iba a ser diferente al ingreso. Luego volveremos a tomar ese modelito que les dije del flujo circular de la economía para comprender mejor ese concepto que planteó Robert Malthus por allá a finales de 1700, en el 1800 y pico, 1800, comienzos del 1800. Pero ese lo veremos más adelante, dentro de esta misma sesión. Entonces, son dos cosas. Ese planteamiento, este último que hizo Malthus, digamos que prácticamente permaneció en el olvido, hasta cuando lo volvió a retomar en las primeras décadas del siglo pasado, Lord Keynes, para explicar su teoría macroeconómica.
Bien, entonces digamos que en sus principios de la población, Malthus señalaba que la población tiende a crecer más deprisa que las existencias de alimentos. Miremos el contexto en su momento. La producción de alimentos no provenía sino de la tierra. Y ustedes saben que, pues, espero hayan leído un libro que les dije que se llamaba Los bienes terrenales del hombre. Igual, por la historiografía que ustedes deben conocer, las tierras, pues en ese entonces no eran lo que hay hoy. Es decir, los cultivos se rotaban. Entonces, eso fue lo que él vio. Y dentro de su concepción, no digo moralista, sino dentro de su concepción cristiana, entonces la población crecía constantemente. Y la producción de alimentos no. Es decir, en la medida en que la población crecía, esta presionaba sobre la existencia de alimentos. Y no había cómo producir suficientes alimentos. Y cuando él lo hizo, se debió a una coyuntura que en ese momento la producción en Inglaterra, no digo que desapareció, pero disminuyó mucho. Entonces Inglaterra tuvo que importar bienes de otros países a precios, y eso hacía que subieran los precios. Por esa época pues aparecían, pues hay mucha discusión respecto de el comercio, que se prohibía que se importaran bienes del exterior porque en teoría eso perjudicaba a los productores locales, pero los otros decían que los convertía en monopolios y que las importaciones hacían que los precios de los bienes descendieran. Otros decían que no, que hacía que se quebraran los productores locales. Otros decían que eso los convertía en monopolios y que los precios nunca iban a bajar. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, la presión de la población, la insuficiencia de recursos. ¿Por qué crecía la población? Esa población crecía porque Inglaterra inició ese proceso de urbanización. Que se dio en lo que son los cinturones de producción industrial en Manchester y ese tipo de ciudades, donde comenzó digamos, esa revolución industrial de esa década, de la antepenúltima, penúltima década del siglo antepasado. Entonces, al aumentar la población, por esos cinturones de miseria que había en las ciudades, la población de ingresos más bajos todas las veces estaba más pauperizada. Entonces, para explicar esto, de por qué se daba ese crecimiento de la población, entonces él dijo, para la existencia de la humanidad se necesitan alimentos. Y adicionalmente, él consideró algo que se llamó la pasión entre los sexos, y consideraba que esta era necesaria y que no iba a cambiar. Eso es parte del género humano, ¿sí? Entonces, eso lo llevó a creer y a suponer que la población crecía más rápido que las existencias de alimento, y decía que en ausencia de mecanismos que frenasen la población, esta tendería a crecer en progresión geométrica, mientras la producción de alimentos tendería a crecer en progresión aritmética. Lo que generaba pobreza y más sufrimiento a esas clases trabajadoras. Que había la necesidad de crear métodos o desarrollar métodos que disminuyeran o bajaran la tasa de crecimiento de la población.
de suerte que estas tasas de crecimiento de la población estuvieran conformes o acordes con la existencia de alimentos. Entonces él señaló que había dos tipos de mecanismos que disminuirían o disminuyen el crecimiento poblacional. Uno, que pues ha existido siempre, que él lo llamó mecanismo positivo, que controla la natalidad o que ha controlado el crecimiento poblacional en el mundo. Ahí, hoy pues, entonces hoy lo podemos resumir muy fácilmente. Ya esta parte no existe hoy en el mundo. Los aumentos de las tasas de mortalidad. ¿Por qué aumentan las tasas de mortalidad? Primero, las guerras, las calamidades, los desastres naturales, las enfermedades, el hambre, las pandemias. Ese, digamos, entre comillas, es un mecanismo natural de control de la población. La más terrible es la guerra, pero las otras no dejan de serlo. Pues él venía, pues ya su historia le haría conocer que unos 2 siglos atrás Europa había desaparecido prácticamente el 50% de la población, entre el 50 y el 30 y el 50%, por lo que en Occidente o posteriormente llamamos la fiebre bubónica o la fiebre negra, que había sido importada de otro lado. Listo, acabó, diezmó la población europea. Eso tiene otros efectos económicos que no vienen al caso. Entonces es eso. Entonces hoy eso no se ha dado con la pandemia del COVID, porque en ese entonces no había, y en este momento sí hay los avances de la ciencia médica, que en 8 meses desarrolló unas vacunas, porque venía trabajando sobre eso. Listo, no más. Entonces es uno. Y la otra, que él llamó mecanismos preventivos. Esos mecanismos preventivos evidentemente buscaban disminuir las tasas de natalidad. Y esos mecanismos preventivos que buscaban disminuir las tasas de natalidad, el que él propuso, se llamó posponer el matrimonio. ¿Por qué posponer el matrimonio? Acordémonos, estamos en un periodo histórico particular donde prevalece el pensamiento de la Iglesia, del cristianismo, mejor en Occidente. Ya hay muchas iglesias. Ya pues él era anglicano, ya la iglesia inglesa se había separado de la iglesia romana, ya habíamos tenido lo que tuvimos en el 1500 con Lutero y todas las vertientes posteriores a Lutero. Listo, pero es el cristianismo que es la misma fuente. Entonces, es porque igual para hoy, no sé, para el cristianismo, bueno, al menos para los católicos, yo no puedo hablar de las otras vertientes del cristianismo porque no me he dedicado a estudiarlas. El matrimonio es la única fuente a través de la cual se puede engendrar. Es decir, en ese entonces, diferente a lo que ocurre hoy, el sexo no servía sino, no tenía sino una función reproductiva, diferente a lo de hoy. Es una forma de la vida, es una parte de la vida. Entonces, para el cristianismo, entonces, si se posponía el matrimonio, posponer el gustico que dijo un personaje hace un tiempo. Entonces, los hijos vendrían más tarde y en teoría sería menos la población. A su vez, él señaló que eso generaba una cosa que es un efecto negativo, que en lo que vimos de Smith se llama una externalidad negativa, pero no lo voy a meter como tal, sino que el posponer el matrimonio engendraba en las personas
vicio, sufrimiento, degradación del carácter, fue lo que él lo planteó desde su púlpito, desde su concepción moralista cristiana. Entonces, ¿por qué planteó esa necesidad de control de la natalidad? Para evitar el sufrimiento. En el trasfondo de eso está ese concepto de que los pobres van a sufrir más como consecuencia de ese tipo de fuerzas. Obviamente, pues hoy lo vemos de pronto con sorna, obviamente no tuvo él en cuenta. Para ese entonces, todo lo que era por fuera del matrimonio era pecado. ¿Cómo es que se llama la figura todavía en el Código Penal? Cuando se ponen cuernos. Bueno, ustedes me entienden, ya se me acabó de ir la palabra. Él no existía ese concepto que hoy existe de la contracepción. De alguna manera, pues las damas que están frente a mí, pues supongo que conocen la única posibilidad de control natal que admite, no sé si las iglesias cristianas, asumo que sí, pero al menos la Iglesia Católica no admite sino un método de control de la natalidad. Todos los demás que ha sacado la ciencia médica son todavía me atrevería a decir que son pecado. Es decir, la única forma como se puede controlar la natalidad es mediante el método del ritmo o el método de Hollino, que no sé si ustedes sepan qué es eso. Supongo que sí. Entonces, no es lo único que admite al menos la Iglesia Católica. Lo que es la protección con condones, la protección con pastillas, no lo es. Entonces, bien. Entonces, él nunca consideró esa posibilidad de control de la población con contracepción. Aunque el control, aunque siempre ha existido, desde que hay algún tipo de información, mecanismos que controlan más no sé si por cuestión social, que son los condones, que hay evidencia de condones, pues los condones no son otra cosa que tripas de animales. Así funcionó y hay evidencias de eso desde el Antiguo Egipto. Muy bien. Entonces, primero no tuvo en cuenta eso. Entonces, la sexualidad es solo para tener hijos, nada más. Muy bien, el sexo es solo para hijos. No tuvo en cuenta lo que existe hoy en el mundo, que son cambios culturales. Una cosa que espero cuando ustedes vean política económica y social, o cuando si algún día se interesan, cuando habla de estudios demográficos y cosas de esas, un proceso que se llama un proceso de transición demográfica. Un proceso de transición demográfica que nosotros lo estamos viendo y lo comenzamos a ver, ustedes aún no lo notan, es que las sociedades se hacen más viejas. Y se hacen más viejas por varias razones. Una, porque los avances médicos han hecho que la mortalidad infantil disminuya. Y la mortalidad en adultos también disminuye. Es decir, los viejos somos más viejos y los niños se mueren menos por avances médicos. Pero, ¿qué pasa con los nacimientos? Los nacimientos se desaceleran o se desaceleraron. Por fortuna, no sé si por fortuna o no, pero hace más o menos unos 50, 60, 40 años. Perdón el término que voy a utilizar, no es peyorativo, sino para que lo entendamos. Y si alguna de ustedes se siente ofendida, de antemano acepten mis disculpas.
Porque la máquina, la fábrica, la máquina, digamos que entró un poquito en paro. ¿Cómo entró en paro? Hubo cambios culturales. Entonces, la mujer dejó de estar sojuzgada, sigue siéndolo, en el sentido en que ya no nace ni le enseñan a que tiene que nacer para crear hijos y cuidar a un marido. No. La mujer, la cultura, el cambio le ha hecho que cambie su posición en la sociedad. Y eso que quería Malthus de posponer la natalidad se ha venido corriendo en el tiempo. ¿Por qué? Por los cambios culturales. Y ustedes lo ven, las sociedades más adelantadas donde la mujer tiene un papel más protagónico en la sociedad que el que tiene aquí, las tasas de natalidad son ridículas. Y por eso los países europeos se volvieron viejos. Nosotros, incluso aquí en los últimos 50 años, ha cambiado bastante las tasas de natalidad. Nosotros en este momento debemos tener más o menos 1.5 personas por mujer en capacidad de procrear. Eso tiene un nombre especial de la tasa de natalidad. Mientras que hace 50 años eran entre 3 y 4 personas. Y ustedes los ven en las familias de sus abuelos, de sus bisabuelos, y en este momento en sus hogares, 1 a 2 personas. Y tiende a bajar, en la medida en que hay unos cambios culturales. Entonces, eso obviamente, pues en 1700, finales del 1700, no lo tuvo en cuenta y no lo pensaba de esa manera. Segundo, en cuanto al crecimiento poblacional. Segundo, en cuanto a la producción de alimentos. Entonces, él nunca previó, o en ese entonces no tenía por qué preverlo, los cambios tecnológicos, el desarrollo tecnológico que se ha dado en la agricultura, que hoy se produce no sé cuántas veces más, con no sé cuántas veces menos área de cultivos. Entonces aumentaron las productividades. ¿Por qué? Por los fertilizantes, por los pesticidas que atacan plagas, por los desarrollos de productos transgénicos que hace que los bienes sean resistentes a clima, sean resistentes a plagas, sean resistentes a todo ese tipo de cosas. Entonces, acá el problema no es la producción de alimentos, que en el mundo es suficiente y sobra. El problema es otro problema, que es cómo se distribuye eso. Entonces, esa parte él nunca la tuvo en cuenta. Hay un tema que también vimos cuando vimos a Smith, y es que cuando él explicaba los salarios de dónde provenían, cómo provenían, él señaló un principio que se llamaba el fondo de salarios. Entonces él suponía que cuando los empresarios destinaban un dinero para hacer la inversión, a su vez creaban un fondo de salarios y decían, este es el valor para pagar a los trabajadores. Entonces, asumiendo que ese fuera una suma fija, un fondo fijo, si la población aumentaba, el cociente, es decir, el trabajo disminuía. ¿Sí? Si no se modificaba ese. Entonces él decía que como la población crecía, esos salarios, partiendo del supuesto del fondo de salarios, iban a hacer que se aumentara la pauperización. ¿Alguna inquietud sobre eso? Si voy muy rápido me dicen en algún momento, no sé si fue en este grupo que me dijeron que yo iba muy rápido y que los llevaba como a cloche quemado. No, pero con ustedes vamos más bien, somos los que más atrasados estamos. Bien, ¿alguna inquietud? Entonces podemos concluir que la teoría es más que todo poblacional, ¿no? El control poblacional. Para él en su momento era. Y pues obviamente
Si uno se pone a mirar la literatura económica y la literatura social, en muchas sociedades, incluso aquí en América Latina, en la India y en muchos países africanos, yo no sé si todavía lo estén aplicando, se aplicaron políticas de control de la natalidad muy agresivas. Incluso ahí yo no digo que sé porque no me consta, pero alguna vez leí que hubo unas demandas a nivel mundial originarias en la India por que la India en el agua puso elementos que afectaban, supongo que las hormonas, ¿no? Pues, es decir, la capacidad reproductiva de unos y otros. Así como aquí hemos utilizado, por ejemplo, ustedes no conocen, pero hace un tiempo, a la sal que se vendía se le ponía yodo. Y la sal que se vendía para consumo humano decía sal yodada. ¿Qué se buscaba con ponerle yodo a la sal? ¿Cuál es la fórmula química de la sal? Bueno, se le ponía yodo. ¿Cuál era el objetivo? Combatir una enfermedad que le da a las personas cuando tienen carencia de yodo. Hoy eso pues tiene tratamientos y todas esas cosas. ¿Y cómo se combatía eso? Esa carencia de yodo se refleja en las personas, o se reflejaba, ya no, en una protuberancia que salía en el cuello que se llamaba coto. Entonces, a través del yodo, evitaban, pues ese fue un programa de salud pública para evitar el bocio. ¿Sí? Hoy se llama es decir, el coto no es otra cosa que una afectación de la tiroides. Hoy, pues hay muchos otros elementos que tienen, fuera de lo que produce el organismo, las plantas, frutos y ese tipo lo traen. Y seguramente en otros lo ponen. Igual que la fluorización del agua también tiene un objetivo. Yo no sé si el agua todavía le ponen, además de cloro, que es, y los productos químicos que le ponen para purificarla y para hacerla potable, no sé si aún le siguen poniendo flúor. ¿Cuál es el objetivo del flúor? Darle fortaleza a los dientes. Porque por la boca es por donde entran la mayoría de las cosas que van a afectar el organismo y sobre todo el aparato digestivo y sobre todo los músculos del corazón y ese tipo de cosas. No sé si todavía, pero esos son programas de salud pública que se aplican a través de consumo masivo, pues todo el mundo toma agua, métale esa vaina. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de esa parte de... Y aquí en América Latina también durante mucho tiempo, igual, es una teoría que fue aceptada por muchos, y entonces si crece mucha gente en América Latina y todos son pobres, vamos a tener una revolución y la berraca, y no sé qué más vainas, y creo que fue en Perú, me imagino que también en Bolivia, y no me consta ni he oído, pero no lo dudo que en Colombia también lo hubieran aplicado, políticas de, a través de, como lo hicieron en la India, afectar la capacidad reproductiva. Bien, entonces la otra aportación de, de Malthus es la siguiente. Voy a volver a escribir el modelo del flujo circular. ¿Quién me ayuda con ese modelo del flujo circular? Bien, acuérdense que aquí tenemos un agente en la economía que se llaman las familias. Aquí tenemos un agente en la economía que se llaman las empresas. Aquí tenemos
un mercado que se llama mercado de bienes y servicios. Y aquí tenemos otro mercado que se llama mercado de factores de producción. ¿Quién nos recuerda cómo funciona este circuito económico? Que fue así como lo llamamos en su momento cuando lo explicamos. ¿Quién se aventura? Yo, profe. A ver, María Fernanda, sigue, por favor. Bueno, están los factores de producción y las empresas tienen, o sea, para adquirir y hacer los bienes, tienen que tener los factores de producción. Listo, las Luego, empresas. eh, Sí, sigue. luego, pues hacen los bienes y esos bienes se los venden a las familias o a los dueños de los factores de producción. Y es una especie circular. Entonces, se repite el ciclo. Entonces, fijémonos. Esto es producción. De una economía. Aquí lo vimos como si fueran las empresas, pero digamos, aquí yo ya lo voy a llevar a lo que es el conjunto de una economía. Para producir bienes y servicios, que es la producción de una economía, se requieren factores de producción. Entonces aquí tenemos a estos que son quienes transforman los factores de producción en bienes y servicios. Como esos factores de producción tienen unos poseedores, estos poseedores los venden en el mercado de factores de producción. ¿Qué se vende en el mercado de factores de producción? La fuerza de trabajo. ¿Qué se vende en el mercado de factores de producción? Las materias primas. Todo lo que permite producir se vende en este mercado de factores de producción. ¿Quién lo adquiere? Las empresas. ¿Qué hace con eso? Bienes y servicios. Bien. ¿Qué hacen las empresas simultáneamente? Cuando utilizan estos factores de producción, les pagan a estos que son los dueños de los factores de producción para este modelo. ¿Qué hacen esto con este ingreso? Como lo señalamos en algún momento, compran los bienes y servicios. Ese ingreso que estos reciben, ese ingreso que se recibe por la venta de bienes y servicios, es lo que les permite a las empresas el ingreso para pagar la utilización de los factores de producción, ese circuito económico que señalamos. Entonces, muy bien. Aquí, entonces, esto que cuesta la producción, que estos pagan, es el costo de la producción, que a su vez es la producción. Visto en bienes, perfecto, pero es la producción y esa producción costó esto. Esto que les costó a las empresas generar esta producción fueron lo que recibieron estos aquí como ingreso. Entonces, el ingreso para las familias, que fue lo que vimos, esto ya lo habíamos señalado cuando hablamos de la teoría de distribución de Smith, que creo que está, no creo, sino que está la grabación. Este es el ingreso de la economía, es el pago o la remuneración a los factores de producción. Entonces, ¿qué ocurre con este ingreso que tienen las familias? Se lo gastan en bienes y servicios. Muy bien. Entonces, veamos qué pasa. ¿Qué era lo que decía Malthus? Entonces, aquí suponemos que todo lo que estos reciben se lo gastan aquí. Pero Malthus dijo, no es así. ¿Por qué no es así? Porque hay una clase social. ¿Cuáles fueron las clases sociales que señaló Smith que existían en la economía? María Fernanda.
¿Cuáles fueron las clases superiores? Capitalistas, Los obreros, capitales, los trabajadores los trabajadores y los terratenientes. y los terratenientes. Entonces, si nosotros recordamos, Smith decía que los terratenientes se gastaban todo en gasto inoficioso y los trabajadores, su salario era tan poquito que todo se le tenían que gastar para poder subsistir. Y él decía, hay una clase social que no se gasta todo lo que recibe. Y esa clase social es la que puede ahorrar. Y muchas veces la economía no produce esos bienes suntuarios en los cuales ellos quisieran gastarse ese ingreso. Entonces, contrario a lo que decía Smith, que ese ahorro que hacían los capitalistas se iba en inversión, Malthus decía que no todo, que una parte se gastaba. Entonces quería decir que lo que gasta la economía muchas veces era menor a lo que le ingresaba a la economía. Es decir, el gasto es menor al ingreso, porque él consideraba que no todo se gastaba. Para Smith todo se gastaba y la economía estaba en equilibrio. Para Malthus no. Iba a haber muchas veces un exceso de producción, una sobreproducción que no se gastaba. ¿Qué quiere decir que el gasto es menor al ingreso? La producción genera el ingreso y el ingreso que se recibe, una parte se ahorra y la otra parte se gasta en bienes y servicios. Los rentistas, los terratenientes y los trabajadores no tenían posibilidad de ahorrar, pero los capitalistas sí, y no todo eso que ahorraban, que según la teoría de Smith iba a la inversión, se iba a la inversión, sino que de pronto se quedaba ahí. Y eso señaló que generaba un desajuste en la economía. Ustedes más adelante van a ver que esta es un poco la base de la teoría keynesiana. Esa es la segunda teoría que planteo. El segundo aporte que planteó Tomás Malthus, que no se lo vinieron a reconocer sino un siglo después de su muerte. ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a seguir con otro economista clásico, que no creo que lo alcancemos a terminar hoy, para que comencemos con Carlos Marx. Si no lo terminamos hoy, lo terminamos el miércoles, perdón. Bueno, no sé si si hacemos clase el miércoles, porque acuérdense que luego tenemos otra clase el 31 de mayo, y luego sí tenemos el parcial el 2 de junio. Bien, entonces vamos a hablar de David Ricardo. David Ricardo, de alguna manera, no digo que tuvo discrepancias con Smith, pero tuvo en muchas cosas las coincidencias y apuntaló muchos de los conceptos de Adam Smith. Para Ricardo, la sociedad igualmente está conformada por tres clases: los capitalistas, los trabajadores y los terratenientes. Igual que Smith, él consideraba que los capitalistas desempeñaban papeles esenciales en la economía o en la obra económica en los países. ¿Por qué? Porque esos capitalistas son los productores. Y esos productores o capitalistas desempeñan dos funciones esenciales en la economía.
¿Cuáles son esas dos funciones esenciales? La primera es que contribuyen a asignar eficientemente los recursos. ¿Y cómo? Trasladan su capital a áreas de mayor rendimiento. Acordémonos del proceso de competencia que explicamos unas sesiones anteriores cuando hablamos de Smith. Entonces, si en alguna actividad la rentabilidad es mayor que la que yo tengo, en teoría yo me traslado hacia esa actividad. Entonces, son importantes porque trasladan el capital a las áreas de mayor rendimiento en la economía. Y que si en esa economía los mercados son perfectamente competitivos, esa consecuencia de esos mercados perfectamente competitivos va a permitir que las demandas de los consumidores por los bienes que produce esa economía se satisfagan al menor costo social posible. Es decir, que la competencia que se daba en el mercado de bienes, que señalamos atrás, y cuando decíamos que para Smith descendían los beneficios, se iba a reflejar en una disminución en los costos que iba a favorecer o que iba a llevar a que los costos de los bienes fueran los más bajos posibles, que las empresas tuvieran rentabilidades normales. Entonces, esa es una de las funciones que tenían los capitalistas, la asignar. Y la segunda, dijimos que eran dos, una, asignan eficientemente los recursos, y la segunda es que a través de ellos se inicia el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque siendo las empresas o los capitalistas los únicos que pueden ahorrar, son los únicos que pueden hacer inversión. Y la única forma como una economía crece es que haya inversión. Entonces, digamos que de alguna manera, entonces ahí tenemos esas tres clases sociales. ¿En qué difirió un poco? No difirió en el fondo, sino que simplemente lo miró por otro lado. De Smith. Para Smith la riqueza, a Smith le interesaba explicar de dónde se originaba la riqueza de una nación. Entonces dijimos que la riqueza de una nación provenía de un flujo de producción, que ese flujo de producción dependía del trabajo productivo y productivo, dependía de la división y de la especialización, que eso a su vez dependía del tamaño del mercado y que eso a su vez dependía de la acumulación de capital. ¿Qué fue lo que le interesó a Smith, a Ricardo, de esto? ¿Cómo se distribuye el ingreso de la economía? Es decir, la renta de la economía. ¿Cuál es la renta de la economía? Lo que recibe la economía. Y lo que recibe la economía, María Fernanda, ¿de qué depende? Ya lo vimos. Vimos teoría de la distribución. ¿De qué depende lo que reciben los agentes? María Fernanda. Depende de la oferta, o sea, de lo que... Sí, pues de la oferta. A ver, depende de... Es decir, el ingreso que hay en la economía, según este modelo, es lo que recibe la economía. La economía, ¿por qué recibe? Por la utilización de los factores de producción. Entonces, el ingreso de la economía depende, por allá atrás lo vimos, de el tiempo que se trabaja y el precio de ese trabajo, que ese es el ingreso de los trabajadores. Depende del ingreso que reciben los terratenientes. ¿De qué depende? De la cantidad de tierra o elementos que alquilen y del precio de ese alquiler. ¿Y de qué depende? ¿Y quién más recibe ingresos?
recibe ingresos el capitalista. ¿De qué depende? De la tasa de beneficio esperada y de la inversión que haya realizada. Ese es el ingreso de la economía. Entonces, mientras el uno quería ver, oiga, lo que quiero ver es qué genera esta riqueza, es decir, la producción es esa riqueza, cómo se distribuye, que se conoce como la teoría de la distribución. Entonces, él en algún momento llegó a señalar que las variaciones en los precios de los bienes básicamente se debían a las variaciones de los salarios. Bien. Es decir, como ha señalado Smith, hay tres grandes grupos que reciben rentas o ingresos. Entonces, la producción total que genera una economía, como vimos en ese diagrama que acabé de quitar, se distribuye en tres. Entonces, esa producción total de la economía, si a esa producción total de la economía se le restan los salarios que se pagan a los trabajadores, que él los dio en llamar salarios de subsistencia, se le descuenta lo que cuesta el desgaste del aparato productivo. Es decir, reponer el capital gastado, que eso se llama la depreciación. Ese capitalista o ese productor tiene lo que él llamó un ingreso neto, o que pudiera llamarse un excedente económico. Entonces, digamos, el ingreso bruto, que es lo que se recibe por la producción, se le resta lo que costó la producción y queda un remanente. Ese remanente él lo llamó ingreso neto. Ese ingreso neto para él consiste en dos cosas que después fueron tres cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas que luego fueron tres? Uno, los beneficios, es decir, lo que recibe el capitalista por la actividad. Dos, las rentas, es decir, lo que se paga a los terratenientes por alquilar tierras, instalaciones y cosas de esas. Y le incluyó un elemento nuevo que se llaman los salarios superiores al nivel de subsistencia. ¿Cuáles son los salarios del nivel de subsistencia? Esos que habíamos señalado hace un momento, es decir, el ingreso bruto menos los salarios de subsistencia y las depreciaciones. Entonces, esos salarios superiores a los niveles de subsistencia serían los trabajos que los ingresos que perciben los trabajadores que no están produciendo, es decir, los administrativos, quienes manejan las actividades. Que pues si alguno de ustedes tiene idea de contabilidad, pues es lo que en una cuenta de contabilidad se llamarían gastos administrativos, mientras que los pagos a los trabajadores y a las materias primas en una contabilidad se llaman costos de producción. Entonces el ingreso neto de los capitalistas se descompone en los beneficios, las rentas y los salarios. Y señaló algo igual a lo que señaló Smith, que en el largo plazo los salarios se igualarán, los de los trabajadores, a los salarios del nivel de subsistencia, porque si en algún momento, teniendo en cuenta esa teoría de fondo de salarios o esa doctrina del fondo de salarios, si aumenta la inversión, aumentará la demanda por más trabajo y eso aumenta el salario, y ese aumento del salario hará que los trabajadores vivan mejor y crezca la población. Y al crecer la población en el tiempo,
va a aumentar la oferta de trabajo, que hará que el precio de este, es decir, el salario, descienda a niveles de subsistencia. Ese es, entonces él decía que los trabajadores y los terratenientes siempre se gastan su ingreso o su renta en consumo. Lo que quiere decir que la única fuente de ahorro en la economía son los beneficios de los capitalistas, de los empresarios, que ese ahorro o acumulación de capital, lo que en teoría va a permitir que haya inversión. Señalo otra cosa, y es que con el paso del tiempo se va a producir una redistribución de la renta de la tierra, es decir, de lo que produce la tierra, en favor del terrateniente. Y eso va a hacer que los beneficios de los productores de la tierra vayan a disminuir. Lo que se lo lleva, ese beneficio disminuye, perdón, porque aumentan las rentas de la tierra y como el terrateniente no invierte, la economía va a tener una reducción del crecimiento económico y un posible estancamiento. En el sistema ricardiano y en el sistema smithiano, los terratenientes son meros parásitos, así como lo ha señalado el otro atrás. ¿Por qué? Porque están recibiendo algo que ellos no contribuyeron a producir. Es decir, un productor invierte. Estos están recibiendo algo por una tierra que heredaron, que ellos no la produjeron. Entonces, él consideraba que en ese sentido, ese factor de producción, la tierra, que no tendría teóricamente un papel útil en la sociedad. Siempre los economistas clásicos fueron críticos de los hábitos de gasto o de los hábitos de consumo de los terratenientes, pues consideraban que estos, al no ahorrar, no aumentaban la oferta de capital en la economía y no permitían que se diera crecimiento. Es decir, que el terrateniente era perjudicial para el crecimiento y para el desarrollo de las sociedades. Y como explicó que la renta de la tierra iba a trasladarse al capitalista, perdón, al terrateniente, al dueño de la tierra. Entendemos que esa renta de la tierra son los alquileres que pagan quienes utilizan la tierra para producir. Entonces veamos más o menos cómo explicó y por qué se iba a trasladar esa renta o, digamos, esos beneficios de los agricultores o de los productores de la tierra a los dueños de la tierra. Entonces, partió de lo siguiente. Primero, la tierra fértil es escasa. Y segundo, aquí surge un principio que él lo planteó aquí, que ya antes lo había planteado, que se llama los rendimientos decrecientes.
Más adelante vamos a ver que, digamos que cuando vean microeconomía, el modelo de la microeconomía que nosotros conocemos está basado en un principio que se llama los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, él decía que la renta que se le pagaba a los terratenientes iba a igualar las tasas de beneficio de las tierras de diferente nivel de fertilidad. Entonces, él lo explicó de la siguiente manera, intentando mostrar cómo los cambios que se daban en la producción iban a terminar en manos del terrateniente. O sea, el dueño de la tierra. No necesariamente el terrateniente es el productor de la tierra, como vimos allá atrás cuando hablamos de la integración para los fisiócratas. Entonces, vamos a intentar comprender cómo trató Ricardo de explicar esto. Digamos que para él hay 3 tipos de calidad de tierra. Digamos que hay una tierra que vamos a llamar A, hay una tierra que vamos a llamar B, y hay una tierra que vamos a llamar C. El A, B y C es dependiendo de la calidad de la tierra, de su fertilidad. Entonces, digamos que A es la tierra más fértil, B es tierra menos fértil y C es tierra aún más menos fértil. Entonces, ¿cómo explicó él eso? A través de un concepto que él llamó margen intensivo y margen extensivo. El margen intensivo muestra cuál es el efecto que sucesivas dosis de capital y de trabajo se aplican en una determinada parcela. ¿Qué es una dosis de capital y de trabajo? Adicionalmente, él supuso que esas dosis de capital y de trabajo estaban dadas para que entendamos qué es una dosis de capital y de trabajo. Pensemos que esta tierra de calidad A le aplicamos una dosis de capital y de trabajo. Pongámosle sencillita. Un mechudo trabajando, un asadón, semillas. Entonces vamos a producir trigo. Listo, entonces un trabajador en un área determinada. Para simplificar, con una azada y un tipo de semillas genera una producción en un periodo de tiempo. Esa es una dosis de capital y de trabajo. Entonces, digamos, él lo explicó para explicar el concepto de margen intensivo. Esa primera dosis de capital y de trabajo en esta tierra que es más fértil produce, digamos, 100 quintales, 100 bultos, 100 unidades de medida cualquiera de trigo. Si utilizamos una misma dosis
de capital y de trabajo. Asumimos que la producción va a aumentar. Entonces, ¿en cuánto aumentaría esa producción con una misma dosis de capital y de trabajo, María Fernanda? Es decir, un mechudo, un asador y una determinada cantidad de semilla produce 100 quintales o 100 bultos o 100 toneladas, lo de menos es produce 100. Si yo le aplico otra, o si se le aplica otra a esa tierra, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la producción que se espera obtener? María Fernanda, ¿tú qué crees? Creo que mi internet está muy lento y ni siquiera puedo ver la pizarra. Ni siquiera la puede. Laura Esperanza, tú. Laura Esperanza, o a ti. Sebastián, Señor. por ahí vi que titiló. ¿Quieres hablar? No, profe. Solo amague. No, es que estaba, no sé por qué se me activó el micrófono en un momento y se me Ok. bloqueó el teléfono. A ti dime, a ver, a ti nos escribió algo que debe ser que no tiene micrófono. A ti, si tú estás siguiendo lo que estamos viendo, ¿tú cuánto crees que aumentaría esa producción? Profe, ¿cuál es la pregunta? A ver, entonces mire, Diego, en una determinada área de tierra, le aplicamos una dosis de capital y de trabajo. ¿Qué es una dosis de capital y de trabajo? Un número de trabajadores, un número de herramientas y un número de semillas. Si esa dosis de capital y de trabajo en esa tierra nos va a generar una producción de 100 unidades de producto trigo, cualquier cosa, o kilos, o libras, o quintales, o bultos, o toneladas, no importa. Si aplicamos una segunda dosis, es decir, otra misma cantidad de trabajadores y de herramientas y de semillas, ¿cuánto crees tú que aumente esa producción? Pues a plena vista yo diría que el doble, ¿no? Ok, el doble, 100. Y si aplicamos una tercera, también tenemos 100, según Diego Andrés. Muy bien. ¿Qué fue lo que dijo Ricardo? Entonces, aquí aparece un concepto que él no lo aplicó sino en la agricultura, que lo debemos comprender desde ya, que los vamos a encontrar en microeconomía, que se llama los rendimientos decrecientes. Es decir, ese primer trabajador y esa primera herramienta le produjo 100. Un segundo y una segunda herramienta, la producción va a aumentar, como Diego lo dijo, pero no va a aumentar en 100, va a aumentar en menos, va a aumentar en 90. Es decir, entre los dos se está produciendo 190, no 200. Y si aplicamos una tercera, esa producción va a ser todavía menor, va a ser decreciente y va a ser 80. Entonces, esos tres trabajadores generarán una producción, o esas tres dosis de capital, discúlpenme el concepto, generarán una producción de 270 quintales o libras o bultos o toneladas de trigo. Estamos hablando de trigo. Muy bien. Entonces, si usted es ese agricultor, Diego Andrés, ¿por qué aparece el concepto de los rendimientos decrecientes? Porque según él, hay un factor fijo. ¿Cuál es el factor fijo aquí?
¿Qué es lo que nunca ha cambiado? Eh, la cantidad, el ingreso, No, ¿qué es lo que nunca ha cambiado para pues generar esa producción? ¿Qué fue siempre lo mismo? la tierra, profe. La tierra. Eso se llama un factor fijo. Esa teoría que ustedes conocerán cuando vean microeconomía se llama la teoría de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué dice esa teoría de los rendimientos marginales decrecientes? Que en la medida en que a un factor fijo le voy adicionando otros factores, la producción va a aumentar, pero todas las veces menos que proporcional. Ese es el concepto de los rendimientos decrecientes, que lo aplicó solamente para la agricultura, porque para todos los economistas clásicos, en la manufactura siempre había rendimientos constantes. Bien, si Diego Andrés es ese agricultor y ve que en esa tierra, si le sigue aplicando, va a encontrar producir menos, ¿qué se le ocurriría? Entonces, esto lo llamó a él inversión intensiva en la misma tierra. Entonces, como hay rendimientos decrecientes en esa tierra, él dice, vámonos a otra. Entonces, si esta tierra no tuviera rendimientos decrecientes, el productor no tendría la necesidad de buscar otra tierra. Entonces, en esa otra tierra, la primera dosis de capital y de trabajo, como esa otra tierra es menos fértil, es apenas elemental que produzca menos. Si él produce otro, él utiliza otro, el rendimiento será decreciente. ¿Sí? Y eso lo llamó inversión extensiva, es decir, se extiende hacia otros tipos de tierra menos fértil. Y como aquí también encuentra rendimientos decrecientes, va a cultivar la tierra de menor calidad que esa misma dotación de capital y trabajo va a generar esta producción. Si él sigue aquí, le sigue disminuyendo, si él sigue en B, le sigue disminuyendo, y si él sigue en C, le sigue disminuyendo. ¿Sí? Imaginémonos por un momento que él utiliza 3 dosis en la tierra C y que allí siempre va a tener el mismo rendimiento. Fíjense que si pusiera estas 3 dosis aquí, estas que tiene en A, aquí y aquí no se diera ese fenómeno de los rendimientos decrecientes. Si él produce 80, 80 y 80, tendría 240. Es decir, la tierra A tiene un producto 30, que vale 30 sobre este. Tiene un producto sobre el otro muchísimo menor. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Ricardo? Que como los márgenes intensivos son decrecientes, este productor, el de C, estaría dispuesto a pagarle a este capitalista
terrateniente, esa mayor productividad que tendría aquí para que se la alquilara a él. Es decir, y que este estaría dispuesto a pagarle al dueño de esta tierra la diferencia que habría entre esto. Es decir, esa, digamos, ganancia extra que él tendría, estaría dispuesto a sacrificarla para tener esa tierra de mejor calidad. Y este estaría dispuesto a sacrificar esa diferencia con tal, el de A estaría dispuesto a sacrificar, digamos, esa diferencia que tiene sobre los otros con tal de quedarse con esa tierra. El de A, si quisiera la de B, estaría dispuesto a pagar más, es decir, a reducir su beneficio en favor del terrateniente. El de B, para mantenerse y que no se la cedan a C, perdón, a pagar ese rendimiento adicional que tendría, que llamamos un rendimiento económico. Y el de A, igual para evitar que B se quede con esa tierra. Y B estaría dispuesto a pagarle para quedarse con esa tierra eso. Entonces él decía que esos beneficios adicionales que pudieran recibir, y ya les digo por qué adicionales, irían a pasar y pasarían al terrateniente. Aquí lo estamos viendo como el producto. ¿Sí? 240, 270, y aquí fueran 9 por 3, 8 por 3, 24, aquí serían 240, todos estarían dispuestos a dar eso por quedarse con la tierra 3. Perdón, A. Y como el terrateniente todo se lo gasta, no va a haber acumulación de capital y no va a haber crecimiento. Y eso va a trancar el crecimiento. Ahora, aquí lo estoy viendo por el lado del producto. En la próxima sesión lo vamos a ver por el lado del precio y el lado del costo. Que aquí hasta ahora es la producción. ¿Se produce para qué? Para vender. ¿A qué? A un precio. Todavía no sabemos cuál es el precio, que Ricardo lo señaló. Y esa producción que tengo aquí tiene un costo. ¿Cuál es el costo? El costo de los factores que se utilizaron. ¿Cuáles fueron los factores que se utilizaron para generar esa producción? ¿Qué factores fueron? ¿De qué factores estamos hablando? ¿De qué factores estamos hablando? María Fernanda, Laura, Karen, Sebastián, Dayana, Diego, Ati. ¿De qué factores estamos hablando? ¿Qué se requirió para generar esta producción? Mano de obra y materia prima. Y materia prima y herramientas. Esos son los factores. Bien. Entonces, aquí lo estamos viendo desde la producción. El miércoles lo vamos a ver desde los costos. Y vamos a ver qué es lo que se lleva el terrateniente. ¿Alguna inquietud antes de borrar? Si quieren, no sé por qué yo intento en mi privacidad y me graba. Y cuando dejo aquí no grabe. Si quieren, tómenle fotos y las suben, por favor, que es lo que hemos hecho algunas veces. Para entender esto. Que yo creo que fue un poco lo que hicimos con María Fernanda con lo de Smith. ¿Vale? Entonces, ¿la borro ya o no? Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por la compañía, espero que estén bien. Nos vemos el miércoles, si se puede. Todo depende de ustedes. Espero que estén muy bien en todas sus clases. Ahora no sé si tengan. Un abrazo a todos y les deseo todo lo mejor. Buena tarde. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Karen. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Dayana. Hasta luego a ti, hasta luego todos.